Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a descubrir cómo los agricultores americanos logran criar millones de aves en los pastos. Vamos a ver de cerca cómo funciona la avicultura a gran escala en Estados Unidos, desde los pollitos hasta las aves adultas listas para el mercado. Es increíble cómo organizan todo esto. Vamos a conocer las técnicas, los cuidados especiales y los secretos detrás de esta producción impresionante. Si te gusta el contenido sobre agricultura y crianza de animales, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Vamos a comenzar este viaje fascinante por el mundo de la avicultura americana. El sol nacía en el horizonte coloreando de naranja las llanuras de Iowa. En medio del campo un gallo cantaba anunciando el inicio de un nuevo día en la granja de los Thompson. Era una propiedad pequeña con gallinas picoteando libremente en la hierba, pero representaba un movimiento creciente en Estados Unidos, la avicultura en pastos libres. A pocos kilómetros una granja industrial albergaba miles de pollos en galpones modernos. Estas dos realidades tan distintas formaban parte de un sector gigantesco que movía la economía americana. En 2021 Estados Unidos criaba 813 millones de aves, un número que colocaba al país entre los líderes mundiales de la avicultura. La mayor parte de estas aves, 64%, eran pollos, la carne más consumida por los americanos. Los pavos ocupaban el segundo lugar con 26%, mientras que los patos eran solo una fracción con 0.04%. Estos números muestran cómo el pollo domina las mesas del país, pero también revelan la diversidad de especies que los granjeros deben manejar. La forma en que estas aves son criadas varía mucho. La mayoría, 93%, vive en granjas industriales donde galpones controlados garantizan alta producción. En estas granjas todo está planificado, la temperatura, la comida e incluso la luz que las aves reciben. Pero en los últimos años otro sistema gana espacio: los pastos libres. Cerca del 7% de las aves americanas son criadas al aire libre, con acceso a campos donde pueden picotear, tomar sol y vivir de forma más natural. Este método, aunque más trabajoso, atrae a consumidores que buscan productos orgánicos y sostenibles. Los estados que lideran esta producción son verdaderos gigantes del sector. Iowa, con sus llanuras fértiles, es uno de los mayores productores de pollos. Nebraska y Minnesota también destacan con granjas que mezclan tradición y tecnología. En el sur, Texas abastece al país con pavos y pollos, mientras California, conocida por sus prácticas innovadoras, invierte mucho en pastos libres. Cada estado tiene su manera de criar aves, pero todos comparten un objetivo: alimentar a millones de personas. En la granja de los Thompson, Emma, la hija mayor, observaba a las gallinas corriendo por el pasto. Sabía que el trabajo allí era diferente al de las grandes granjas industriales. Aquí conocemos a cada gallina, decía sonriendo. Pero Emma también entendía los desafíos. Criar aves al aire libre requería cuidado constante contra depredadores como zorros y con el clima que podía cambiar repentinamente. Aún así, la familia creía que valía la pena. Los huevos y la carne que producían se vendían en mercados locales y los clientes elogiaban el sabor. Mientras tanto, en una granja industrial en Nebraska, el gerente Tom ajustaba los sensores de un galpón. Monitoreaba todo desde su celular: la humedad, la ración, la salud de las aves. Aquí la tecnología es nuestra aliada, explicaba. Con miles de pollos bajo su cuidado no había espacio para errores. Pero Tom también seguía las noticias sobre pastos libres. Se preguntaba si algún día podría adaptar algunas ideas de ese sistema a su granja. El contraste entre estos dos mundos, el pasto y la industria, era claro, pero ambos formaban parte de la misma historia. La avicultura americana, con su escala impresionante y sus innovaciones, continuaba evolucionando. Emma y Tom, cada uno a su manera, estaban conectados por un objetivo común: producir alimento de calidad. Y mientras el sol se ponía en Iowa, una nueva idea comenzaba a surgir en la mente de Emma, algo que podría cambiar el futuro de la granja de los Thompson. El cielo estaba despejado en Tipton County, Indiana, donde la granja de los Miller brillaba bajo la luz de la mañana. Más de 200 patos blancos de la raza Pekín caminaban por el pasto picoteando la hierba y sumergiendo el pico en tinas de agua. Era una escena tranquila, pero detrás había un trabajo intenso. Indiana, el mayor productor de patos de Estados Unidos, pulsaba con granjas como esta, cada una con su historia y sus desafíos.
En el estado 275 granjas activas criaban cerca de 27.5 millones de patos, números que reforzaban el liderazgo de Indiana en la avicultura. La mayor de ellas, Cova Farm en Midlebury, era un coloso albergando 11 millones de patos. Mientras Cova Farm usaba sistemas modernos de confinamiento, granjas menores como la de los Miller apostaban por pastos libres. De las 275 granjas, solo 17 optaban por este método que, aunque más trabajoso, atraía a consumidores en busca de productos naturales. En la granja de los Miller el día comenzaba temprano. El pasto de 5 acres estaba dividido en áreas para rotación, asegurando que la hierba permaneciera saludable. Los patos sueltos al amanecer pasaban horas explorando el terreno. La alimentación era simple pero bien planificada. Pellets ricos en nutrientes y cereales locales como maíz se ofrecían 2 veces al día. Para mantener a los patos limpios y felices, tinas de agua se esparcían por el pasto, ya que los lagos naturales no eran comunes en la región. Ellos aman estas tinas, decía Sarah Miller mientras llenaba una. Es lo más cerca que están de un baño natural. La recolección de huevos era otro ritual diario. Al mediodía, Sarah y su hermano Lucas recorrían el pasto con cestas recolectando unos 200 huevos. Cada pato en pastoreo libre producía entre 280 y 300 huevos por año, un número menor que los 350 huevos anuales de los patos en confinamiento. Los huevos de pastoreo tienen una yema más vibrante, explicaba Lucas orgulloso. Los clientes notan la diferencia. Pero la menor productividad tenía un costo. El trabajo manual era intenso y el mercado exigía precios más altos para compensar. En Cova Farm en Midlebury el escenario era otro. Galpones enormes albergaban miles de patos con sistemas automáticos de alimentación y ventilación. La eficiencia era impresionante, pero el manejo diario era muy diferente. Sensores controlaban la luz, manteniendo 14 horas de claridad para estimular la producción de huevos. La ración, también a base de pellets, se distribuía por máquinas y la recolección de huevos se hacía con cintas transportadoras. A pesar de la escala, los desafíos eran similares: mantener la salud de las aves y atender la creciente demanda por sostenibilidad. Las granjas de pastoreo como la de los Miller enfrentaban problemas únicos. Los depredadores como halcones eran una amenaza constante y el clima de Indiana, con inviernos rigurosos, exigía cuidados extras. Aún así, Sarah creía en el sistema. Nuestros patos viven como patos de verdad, decía. Y eso hace la diferencia en el producto final. La familia soñaba con expandir el pasto, pero necesitaba más recursos y clientes dispuestos a pagar por el producto premium. Mientras tanto, en Cova Farm el gerente Daniel leía informes sobre tendencias de mercado. Sabía que la demanda por huevos y carne de pastoreo crecía. Tal vez podamos probar un sistema híbrido, pensó, imaginando un área de pastoreo junto a los galpones. Era una idea audaz, pero el futuro de la avicultura parecía dirigirse hacia un equilibrio entre eficiencia y bienestar animal. De vuelta en Tipton County, Sarah terminaba de recoger huevos con la cesta llena. Miró el pasto donde los patos continuaban su rutina. Algo nuevo estaba por venir, lo sentía. Tal vez una alianza con otras granjas o una forma de mostrar al mundo el valor de su trabajo. El sol subía en el cielo y la historia de los patos de Indiana apenas comenzaba. El viento frío de Minnesota soplaba suave sobre la granja de los Larsen, donde 570 pavos negros caminaban por el pasto con sus plumas brillando al sol. Era octubre y el aire traía el olor del otoño. Minnesota, el mayor productor de pavos de Estados Unidos, vibraba con la energía de sus 667 granjas que juntas criaban 44 millones de pavos. En un país con 2.500 granjas activas y 224 millones de pavos, este estado se destacaba como el corazón de esa industria. En la granja de los Larsen el día comenzaba con una inspección cuidadosa. Cada pavo recién llegado pasaba por una selección rigurosa para asegurar que estaba sano. Los pollitos con pocos días de vida se mantenían en jaulas calentadas durante 2 meses, recibiendo ración rica en proteínas y protección contra el frío. Es como cuidar bebés, decía Clara Larsen mientras verificaba la temperatura de un criadero. A los 3 meses los pavos ya más fuertes eran soltados en el pasto, donde podían correr y picotear libremente. Los pavos negros de la granja eran diferentes a los salvajes que Alexander Hamilton en 1788 describió como parte esencial de las mesas americanas.
Mientras los pavos salvajes pesaban entre 15 y 20 libras, los comerciales como los de los Larsen alcanzaban de 30 a 40 libras gracias a una dieta balanceada y cuidados intensos. En el pasto se esparcían explorando el terreno, pero el manejo requería atención. Al final de cada tarde, Clara y su hijo Noah guiaban a los pavos de vuelta a refugios seguros. Zorros y coyotes son un problema, explicaba Noah. No podemos arriesgarnos. La rutina en la granja estaba marcada por la estacionalidad. En Estados Unidos 46 millones de pavos eran sacrificados para el Día de Acción de Gracias, 22 millones para Navidad y 19 millones para Pascua. Esto significaba un ritmo intenso con 330.000 pavos procesados diariamente en todo el país. En Minnesota las granjas se preparaban meses antes ajustando la cría para atender esta demanda. En la granja de los Larsen el enfoque era el Día de Acción de Gracias, cuando sus pavos negros, conocidos por su rico sabor, llegaban a las mesas de familias locales. Aunque la granja usaba pastos libres, el sistema exigía equilibrio. El pastoreo daba a los pavos una vida más natural, pero la protección contra depredadores y el clima riguroso de Minnesota eran desafíos constantes. Clara invertía en cercas reforzadas y refugios móviles que podían desplazarse por el pasto. Queremos que vivan bien, pero también necesitamos mantener la producción, decía. La carne y los huevos de los pavos se vendían en mercados regionales donde los clientes valoraban la calidad. A pocos kilómetros una granja industrial operaba en otro escenario. Galpones albergaban miles de pavos con sistemas automáticos controlando luz y alimentación. La eficiencia era alta, pero Clara creía que el pasto marcaba la diferencia. Nuestros pavos tienen un sabor que no encuentras en cualquier lugar, decía orgullosa. Aún así seguía las innovaciones de las grandes granjas, pensando en cómo adaptar algunas ideas sin perder la esencia de su trabajo. El sol comenzaba a ponerse y Noah terminaba de recoger a los pavos. Miró el pasto donde las aves descansaban y pensó en el futuro. La demanda por productos de pastoreo crecía, pero los costos también. Tal vez era hora de expandirse o formar una cooperativa con otras granjas. Clara, por su parte, guardaba una idea: crear un evento en la granja invitando a clientes a conocer a los pavos y aprender sobre la cría. Era un plan simple, pero podía cambiar todo. Mientras las luces de la granja se encendían, el sonido de los pavos resonaba en el campo. Minnesota seguía liderando la producción y los Larsen, con su pequeña granja, formaban parte de esa historia. Algo nuevo estaba en el horizonte, listo para transformar la forma en que criaban a sus pavos. El amanecer en Iowa traía una brisa leve que mecía los campos de maíz alrededor de la granja de los Carter. En el pasto 900 pollitos de la raza Rhode Island Red comenzaban a explorar el terreno con sus piados llenando el aire. Iowa, el mayor productor de pollos de Estados Unidos, albergaba 61 millones de estas aves esparcidas por granjas que variaban desde pequeños pastos hasta galpones industriales. En un país con 196.000 granjas de pollos, solo el 11% optaban por pastos libres como la de los Carter, donde la cría era más natural. En la granja el proceso comenzaba con cuidado. Los pollitos recién nacidos pasaban 3 semanas en un galpón calentado, protegidos del frío y alimentados con una ración especial. A los 14 días empezaban a aventurarse en salidas cortas al pasto y tras 10 días ya estaban listos para el pastoreo libre. Es increíble ver cómo se adaptan rápido, decía Anna Carter mientras abría las puertas del galpón. La granja separaba a los pollos en 2 grupos: los destinados a la carne, que recibían una dieta rica en proteínas, y los destinados a huevos con ración balanceada para estimular la puesta. La alimentación era simple pero eficaz. El 90% de la dieta provenía de maíz cultivado localmente y harina de guisante, garantizando energía y nutrientes. Para el manejo los Carter usaban galpones móviles, cada uno albergando 50 pollos. Estos refugios se desplazaban por el pasto, permitiendo que las aves picotearan en áreas frescas y mantuvieran el suelo saludable. La libertad de movimiento hace la diferencia, explicaba Miguel, esposo de Ana. La carne queda más firme, con un sabor que los clientes adoran. La calidad de la carne era uno de los orgullos de la granja. Los pollos criados en pastos libres con espacio para correr y picotear desarrollaban músculos más fuertes, resultando en un producto superior. A los 4 meses los pollos de corte estaban listos para el sacrificio, un proceso hecho localmente para garantizar frescura.
Mientras tanto, las gallinas ponedoras comenzaban a producir huevos, contribuyendo a los 11.000 millones de huevos anuales de pastos libres en el país. En Iowa, 3.400 granjas se dedicaban a esta producción, parte de los 97.000 millones de huevos consumidos nacionalmente. Cada americano comía en promedio 288 huevos por año, con proyecciones de 289 para 2023. El día en la granja era agitado. Ana y Miguel dividían las tareas. Ella cuidaba de la alimentación y la recolección de huevos, mientras él movía los galpones y verificaba las cercas contra depredadores como halcones. Hay que estar siempre atentos, decía Miguel ajustando un galpón. A pesar del trabajo, el matrimonio valoraba el sistema de pastoreo. Los huevos con yemas anaranjadas y la carne jugosa conquistaban los mercados locales, donde la demanda por productos sostenibles crecía. A pocos kilómetros, granjas industriales operaban en otra escala. Galpones gigantes albergaban miles de pollos con sistemas automáticos de alimentación y ventilación. La eficiencia era alta, pero Ana creía que el pasto ofrecía algo único. Aún así seguía las tendencias. Tal vez podamos usar algunas tecnologías sin perder nuestra esencia, pensaba, imaginando sensores para monitorear el pasto. El sol abrasador de Texas brillaba sobre la granja de los González, una vasta propiedad donde el canto de las gallinas se mezclaba con el mugido del ganado. Ubicada en el corazón del estado, la granja era un ejemplo del gigantismo agrícola texano. Con 248.000 granjas esparcidas por Texas, el estado superaba a California, que contaba con 69.000. Pero a pesar del número, la recaudación agrícola de Texas, de 22.1 mil millones de dólares, quedaba atrás de los 49 mil millones de California. Aún así, Texas pulsaba como uno de los mayores centros agrícolas de Estados Unidos. Las granjas ocupaban el 77% del territorio texano, una inmensidad de tierras dedicadas a la producción. Campos de algodón se extendían junto a pastos llenos de ganado, mientras galpones y plantaciones de maíz completaban el paisaje. La ganadería era la estrella, generando 12.3 mil millones de dólares, la mitad de la recaudación agrícola del estado. Además de ella, algodón, leche, pollos y maíz eran los pilares de la economía rural. En la granja de los González todos estos elementos coexistían: ganado en el pasto, pollos en galpones móviles y una pequeña plantación de maíz para alimento. María González caminaba por el pasto verificando a los pollos que picoteaban libremente. La familia criaba 1.200 aves usando un sistema de pastoreo que recordaba al de los Carter en Iowa. Aquí la tierra es generosa pero exige trabajo, decía María mientras ajustaba un galpón móvil. Texas ofrecía espacio y un clima favorable, pero el calor intenso y las sequías frecuentes ponían a prueba a los granjeros. Aún así, la granja prosperaba, suministrando carne y huevos a mercados locales e incluso a ciudades como Dallas. La ganadería, principal fuerza del estado, era visible en cada rincón. En la propiedad vecina, los hermanos Torres cuidaban cientos de vacas destinadas a carne y leche. El ganado es el corazón de Texas, decía Javier Torres mientras marcaba un ternero. Pero los pollos también tenían su espacio. El estado producía millones de aves, muchas en granjas como la de los González, que mezclaban tradición e innovación. El algodón cultivado en áreas más secas y el maíz usado tanto para alimento como para exportación completaban el ciclo agrícola. A pesar del tamaño, Texas enfrentaba desafíos. La menor recaudación en comparación con California venía de la diferencia en los productos. Mientras California invertía en frutas y verduras de alto valor, Texas se enfocaba en commodities como carne y granos. María lo sabía. Nuestros pollos de pastoreo son especiales, pero el mercado aún prefiere el precio bajo de la industria, lamentaba. Aún así, notaba un crecimiento en la demanda por productos sostenibles, lo que le daba esperanza. En la granja el día era lleno. María y su hijo Carlos dividían las tareas. Ella cuidaba de los pollos mientras él preparaba el maíz para la ración. El calor exigía atención extra con la hidratación de las aves y los galpones móviles se ajustaban para ofrecer sombra. Es un trabajo sin fin, pero vale la pena, decía Carlos, orgulloso del sabor de la carne que producían. La familia soñaba con expandirse, tal vez invirtiendo en más pastos o en un sistema de riego para el maíz. Mientras tanto, Javier, de la granja vecina, pensaba en diversificar. Consideraba criar pollos de pastoreo inspirado por los González. Si el mercado quiere sostenibilidad, podemos intentarlo, decía.
La idea de una alianza entre las granjas comenzaba a surgir, una forma de unir fuerzas y alcanzar más clientes. El cielo de San Patricio County en el sur de Texas estaba despejado, con el sol brillando sobre los campos blancos de la granja de los Ramírez. Era mediados de octubre y la cosecha de algodón comenzaba a tomar ritmo. Las máquinas zumbaban cortando las fibras suaves que cubrían el paisaje. Texas, el mayor productor de algodón de Estados Unidos, cultivaba 5.3 millones de acres, el 43% del área nacional dedicada a la cultura. En la granja de los Ramírez, cada hectárea contaba parte de las 7.950 granjas activas que producían 7.7 millones de fardos por año. Cada fardo con 480 libras era un testimonio del trabajo arduo. José Ramírez, el dueño de la granja, observaba las cosechadoras mientras pensaba en la importancia del algodón. Es la mayor cultura de Texas, decía orgulloso. Generando 1.7 mil millones de dólares anualmente, el algodón superaba a todas las demás culturas agrícolas del estado. En el escenario mundial, Estados Unidos, con 3.8 millones de toneladas, quedaban atrás de China con 5.9 millones y de India con 5.3 millones. En el país, Texas lideraba, seguido por Georgia, Mississippi y Arkansas. La temporada de cosecha, que iba de octubre a diciembre, era el momento más intenso. En la granja de los Ramírez el trabajo comenzaba al amanecer. Las cosechadoras modernas, equipadas con sensores, cortaban el algodón con precisión, separando las fibras de las semillas. Luego el algodón se prensaba en fardos, listo para el procesamiento. Todo debe ser rápido, explicaba Sofía, hija de José. Si llueve podemos perder parte de la cosecha. El clima de Texas, cálido y seco, era ideal pero impredecible. El proceso requería planificación. Meses antes, José preparaba el suelo aplicando fertilizantes y monitoreando plagas como el picudo del algodón, que podía devastar los campos. Usaba semillas genéticamente modificadas resistentes a insectos, una práctica común en las granjas tejanas. La tecnología nos ayuda a producir más con menos, decía. Aún así, el trabajo manual seguía siendo esencial, con trabajadores verificando la calidad del algodón durante la cosecha. La granja de los Ramírez era mediana, con 600 acres, pero competía con gigantes del estado. Algunas granjas en San Patricio County cultivaban miles de acres usando drones para mapear los campos. José seguía estas innovaciones, pero prefería el método tradicional. Mi abuelo plantaba algodón a mano, contaba. Hoy usamos máquinas, pero el cuidado es el mismo. La familia vendía sus fardos a industrias textiles que transformaban el algodón en ropa y otros productos. A pesar del éxito, los desafíos eran muchos. Los precios del algodón variaban en el mercado global y la competencia con China e India presionaba las ganancias. Además, la sequía común en Texas requería sistemas de riego costosos. Sofía, que estudiaba agronomía, tenía ideas para el futuro. Podemos invertir en riego por goteo y energía solar, sugería. José escuchaba pensativo. Sabía que la granja necesitaba adaptarse para seguir siendo competitiva. Mientras tanto, en la granja vecina, los hermanos López también cosechaban algodón. Pensaban en formar una cooperativa con los Ramírez, compartiendo máquinas y reduciendo costos. Juntos podemos negociar mejores precios, decía Miguel López durante una charla con José. La idea parecía prometedora, pero requería confianza y planificación. El sol nacía en Hill County, Texas, iluminando los pastos donde 600 cabras españolas de la granja de los Álvarez caminaban mordisqueando la hierba seca. El sonido de los cuernos chocando y los balidos resonaba en el aire. Texas, líder nacional en la cría de cabras, albergaba 943.000 animales en 1.300 granjas, y los Álvarez formaban parte de esa tradición. Con su piel resistente y cuerpo ágil, las cabras españolas eran perfectas para el clima cálido y los terrenos accidentados del estado. En la granja el día comenzaba con el pastoreo. Las cabras, guiadas por Laura Álvarez y sus 2 perros pastores, exploraban un radio de 1.2 millas alrededor de la propiedad. Ellas aman moverse, decía Laura mientras observaba el rebaño. La alimentación era simple. Cada cabra consumía el 4% de su peso corporal por día, siendo el 80% hierba del pasto complementada por ración de maíz y alfalfa. Este sistema mantenía a los animales sanos y reducía costos, pero requería atención para evitar áreas con hierbas tóxicas. La cría de cabras en Texas se enfocaba en la carne, que representaba el 53% de la producción nacional.
Las cabras alcanzaban la madurez a los 18 meses pesando entre 110 y 120 libras ideales para el sacrificio. En el estado 630.000 cabras eran sacrificadas anualmente suministrando carne a mercados locales y restaurantes que valoraban su sabor único. La producción de leche, por otro lado, estaba dominada por California, dejando a Texas concentrado en la carne. En la granja de los Álvarez, cada animal era criado con cuidado garantizando calidad para los clientes. El manejo era desafiante. Los depredadores como coyotes y felinos salvajes mataban 1.100 cabras por año en el estado y Hill County no escapaba. Laura y su hermano Diego reforzaban las cercas y mantenían a los perros alerta por la noche. Perdimos 3 cabras el último mes, lamentaba Diego ajustando una trampa para coyotes. Además, el calor texano exigía sombra y agua abundante con bebederos esparcidos por el pasto. A pesar de los obstáculos, la familia creía en el potencial de la cría. La granja de los Álvarez era de tamaño mediano, pero soñaba en grande. Laura vendía carne a carnicerías locales y pensaba en expandirse a mercados en Austin, donde la demanda por productos orgánicos crecía. Nuestras cabras viven libres comiendo hierba natural, eso hace la diferencia en el sabor, decía orgullosa. Diego, por su parte, estudiaba técnicas de manejo sostenible como la rotación de pastos para preservar el suelo y aumentar la productividad. A pocos kilómetros, la granja de los Méndez criaba cabras Boer, otra raza popular. Durante una visita, Clara Méndez compartió su experiencia. Estamos probando pastos con arbustos nativos, las cabras lo aman y el suelo lo agradece, contó. Laura escuchó atenta, imaginando cómo podría adaptar la idea. La posibilidad de una alianza entre las granjas comenzaba a tomar forma, tal vez compartiendo costos con equipos o promocionando la carne de cabra en ferias regionales. El trabajo en la granja nunca paraba. Laura verificaba la salud del rebaño mientras Diego reparaba un bebedero. Cada cabra era inspeccionada regularmente para asegurar que ganara peso y estuviera libre de parásitos, un problema común en el calor húmedo de Texas. A pesar del esfuerzo, la familia sentía orgullo. Criar cabras es más que un negocio, es nuestra vida, decía Laura sonriendo. El sol ardía sobre los pastos de Palo Pinto County, Texas, donde la granja de los Delgado resonaba con el sonido de cascos y mugidos. Era día de marcación de terneros, una tradición que reunía a cowboys, perros pastores y a toda la familia. Texas, corazón de la ganadería bovina americana, albergaba 174.000 granjas de ganado esparcidas por 97 millones de acres de pastoreo. Con 10.9 millones de cabezas, el 13% del rebaño nacional, el estado lideraba la producción y los Delgado formaban parte de esa historia. En la granja el día comenzaba temprano. Los terneros eran separados de las vacas y el olor a hierro caliente flotaba en el aire mientras el símbolo de la familia se marcaba en la piel de los animales. Es más que una tradición, es nuestra identidad, decía Elena Delgado sosteniendo una cuerda. La ganadería en Texas mezclaba pasado y presente. Cowboys a caballo trabajaban junto a drones que monitoreaban el rebaño. Cada animal podía recorrer hasta 15 millas por día, exigiendo un control hábil de cowboys que ganaban en promedio $33,000 al año y perros pastores siempre alerta. El manejo variaba entre 2 sistemas. En el pastoreo libre, como en la granja de los Delgado, el ganado vagaba por vastas áreas alimentándose de hierba nativa. En el confinamiento común en granjas industriales, los animales se mantenían en corrales con ración a base de maíz para engordar rápido. Elena prefería el pasto. El ganado vive mejor y la carne tiene un sabor único, explicaba. Pero reconocía las ventajas del confinamiento, que producía más en menos tiempo atendiendo la alta demanda. La ganadería era el motor de Texas, pero el sacrificio reflejaba su escala. El estado procesaba 4.3 millones de cabezas por año, una fracción de los 30.1 millones sacrificados nacionalmente. En la granja de los Delgado el ganado se criaba hasta los 18 meses, cuando alcanzaba el peso ideal para el mercado. Algunos animales iban a carnicerías locales, otros a grandes frigoríficos. Cada buey lleva nuestro esfuerzo, decía Mateo, hijo de Elena, mientras guiaba el rebaño con su caballo. Los desafíos eran constantes. Las sequías comunes en Texas reducían los pastos, obligando a los Delgado a comprar heno. Los depredadores como coyotes amenazaban a los terneros y las cercas necesitaban reparos frecuentes. A pesar de eso, la familia invertía en sostenibilidad usando rotación de pastos para preservar el suelo.
Queremos que la tierra dure para las próximas generaciones, decía Elena mirando a sus nietos que corrían entre los cowboys. A pocos kilómetros la granja de los Salazar usaba un sistema híbrido combinando pasto y confinamiento. Durante una visita Juan Salazar compartió su experiencia. El pasto da calidad pero el confinamiento asegura volumen, explicó. Mateo escuchó pensativo. Soñaba con modernizar la granja de los Delgado, tal vez con sensores para rastrear el ganado. Elena por su parte pensaba en abrir la granja a turistas mostrando la marcación de terneros como atracción. El día de trabajo terminaba con el sol poniéndose. Los terneros ya marcados regresaban al pasto y los cowboys guardaban sus sillas. Elena y Mateo se sentaron en el porche observando el rebaño. Una idea crecía. ¿Y si formaran una asociación con otras granjas promocionando la carne de pasto de Texas? Sería una oportunidad para valorizar el trabajo y alcanzar nuevos mercados. El cielo oscurecía teñido de naranja y Palo Pinto County seguía pulsando con la fuerza de la ganadería. Los Delgado con su tradición y sueños estaban listos para moldear el futuro. El sol brillaba fuerte en el sur de Texas, donde los campos de espárragos de la granja de los Morales en Stark County se preparaban para la cosecha. Era finales de mayo y el calor anunciaba el inicio de la temporada. En el este del estado los canteros de cilantro de la granja de los Peña exhalaban un aroma fresco, mientras cerca de Houston las plantaciones de lechuga de los hermanos Castillo crecían frondosas. La producción de hortalizas en Texas, aunque menor que la de California, era vibrante, sostenida por el trabajo de miles de migrantes estacionales. En la granja de los Morales los espárragos dominaban. Nacionalmente la cultura ocupaba 25.000 acres generando $98 millones y el sur de Texas contribuía con sus suelos arenosos ideales para los tallos verdes. La cosecha hecha a mano requería precisión. Se corta en la base bien pegado, explicaba Rosa Morales mientras lideraba un grupo de trabajadores migrantes. Miles de ellos llegados de estados vecinos trabajaban en mayo y junio moviéndose rápido para cosechar antes de que el calor dañara los espárragos. Cada tallo se empacaba en el campo listo para mercados locales y restaurantes. En el este de Texas, en Hidalgo County, la granja de los Peña cosechaba cilantro de abril a septiembre. Con 150 a 180 acres dedicados, Texas quedaba atrás de California, que cultivaba 4.000 acres. Cientos de trabajadores mexicanos, muchos con años de experiencia, cortaban las hojas con cuchillos afilados atándolas en manojos para la venta. El cilantro necesita agua y sombra, decía Luis Peña verificando el riego. La producción era menor, pero la calidad atraía a compradores desde mercados regionales hasta cocinas Tex-Mex en San Antonio. Cerca de Houston los hermanos Castillo cultivaban lechuga en 3.700 acres, una fracción de los 119.000 acres nacionales dominados por California con el 71% de la producción. Cada americano consumía en promedio 12.7 libras de lechuga por año y Texas contribuía con hojas frescas cosechadas y empacadas directamente en el campo. La lechuga no espera, decía Sofía Castillo supervisando al equipo. Máquinas cortaban las cabezas y los trabajadores las colocaban en cajas refrigeradas, garantizando frescura hasta las estanterías de los supermercados. El trabajo en las tres granjas dependía de migrantes estacionales que enfrentaban largas jornadas bajo el sol. Rosa, Luis y Sofía valoraban sus esfuerzos. Sin ellos no habría cosecha, admitía Rosa ofreciendo agua a un grupo. Pero los desafíos iban más allá de la mano de obra. Las sequías frecuentes exigían sistemas de riego costosos y las plagas como pulgones amenazaban las plantaciones. Los Morales usaban pesticidas naturales para los espárragos, mientras los Peña probaban mallas protectoras para el cilantro. Los Castillo por su parte invertían en variedades de lechuga resistentes al calor. A pesar de las dificultades, las granjas prosperaban. Rosa soñaba con expandir la producción de espárragos, tal vez vendiendo a otros estados. Luis pensaba en diversificar plantando albahaca junto al cilantro. Sofía, ambiciosa, quería abrir un mercado propio en Houston ofreciendo lechuga y otras hortalizas directamente al consumidor. La gente quiere saber de dónde viene la comida, decía confiada. En la granja vecina de los Castillo los hermanos Vargas cultivaban lechuga y repollo. Durante una charla Diego Vargas sugirió una idea: ¿y si unimos fuerzas para un festival de hortalizas? Podemos atraer clientes y mostrar nuestro trabajo. Sofía anotó la propuesta entusiasmada.
La idea de conectar granjas y consumidores parecía prometedora. El día terminaba y el sol se ponía sobre los campos. Rosa contaba los fardos de espárragos, Luis ataba manojos de cilantro y Sofía verificaba las cajas de lechuga. Texas, con su diversidad agrícola, seguía alimentando al país. Algo nuevo estaba en el horizonte, tal vez un movimiento para valorizar las hortalizas locales. Las granjas unidas por el trabajo y la tierra estaban listas para el próximo paso. Y llegamos al final de nuestro video sobre la avicultura americana. Hoy vimos cómo los agricultores de Estados Unidos logran criar millones de aves en los pastos de forma organizada y eficiente. Aprendimos sobre las técnicas modernas, los cuidados con las aves y cómo toda esta producción funciona en la práctica. Es impresionante ver cómo la tecnología y el conocimiento se unen para crear un sistema tan grande y bien planificado, ¿no es así? ¿Y tú, qué te pareció más interesante en este video? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos saber tu opinión y tus dudas sobre la avicultura. Si este contenido te fue útil, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros nuevos videos sobre agricultura y crianza de animales. Gracias por ver y hasta el próximo video. Chao a todos.